Mateo 22, 34 al 40. El Señor nos habla en Mateo, capítulo 22, versículos 34 al 40. Mateo, capítulo 22, 34 al 40, sobre la más grande enseñanza del más grande maestro. El Señor quiere hablarnos sobre una gran enseñanza, pero vea quién es el que lo enseña. El más grande de los maestros. En Mateo, capítulo 22, 34. Si alguien necesita una Biblia, tenemos Biblia. A ver si hay atrás. Mateo 22, 34 al 40. ¿Qué dice la palabra del Señor en Mateo 22, 34 al 40? Dice la preciosa y maravillosa palabra del Señor en Mateo 22, 34 al 40. El gran mandamiento. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, diciendo: Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Jesús le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Gracias, Señor, por permitirnos recibir tu palabra tan maravillosa y poderosa, de recibir la más grande enseñanza que nos permite el más grande de los maestros. Permítenos, Señor, hacer cosas en tu nombre, conforme a tu propósito con esta palabra, que pueda, Señor, fluir en medio nuestro. Danos el entendimiento y el querer como el hacer, por tu santa voluntad, en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué les parece esta pregunta? Una gran pregunta de unos grandes maestros de la época. En esa época los grandes maestros eran los fariseos, los escribas, eran teólogos, eran doctores de la ley. Y ellos deciden hacerle esta gran pregunta al gran maestro: ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Y a lo largo de la historia siempre hemos encontrado grandes maestros que enseñan muchas cosas: filósofos, científicos, líderes que tienen grandes pensamientos, pero ninguno como Jesucristo. No solamente tenía una gran enseñanza, sino que vivía esa gran enseñanza, y la gente decía: mira con qué autoridad te enseña. Y sin embargo, ninguno en estos días está dispuesto a valorar, después de toda la información que reciben, y cuál es la más grande, la más importante enseñanza. Esta mañana en el estudio bíblico dominical nos recordaba las prioridades. ¿Qué prioridades tenemos? Buscando primeramente el reino de Dios y su justicia, y de ayudar a los demás que tienen necesidades. Y en Mateo encontramos a Pablo enseñando, explicando lo que Jesucristo estaba enseñando en estos momentos. Aquí estaban reunidos los fariseos y querían otra vez como sorprender. Usted sabe que hay gente que se dedica a hacer preguntas difíciles. Que vamos a ver si este maestro va a ver si sabe algo. Déjame preguntarle esto para ver. Entonces estaban ahí así como al acecho. Ya él había hecho callar a los saduceos, dice el contexto, que habían también hecho su par de preguntas de esas explosivas, para decir, le reventaban el cerebro al Señor Jesucristo. Pero Jesús siempre con su calma, con su sabiduría. Y esta mañana lo vimos también en la lección del estudio, cuando murmuraba aquel que había invitado a Jesús a su casa: si supiera quién es la pecadora.
Y Jesús siempre usaba una ilustración, en ese caso lo usó. Pero en esta ocasión Jesús se va directo a lo que ellos dominaban, al libro de la ley. Y una de las leyes más importantes para el pueblo judío son los 10 mandamientos, la ley que Dios le dio a Moisés para que les enseñara. Y entonces aquí viene el tema de Jesucristo, prioridad que estábamos viendo, amar a Dios. Ya vimos que en los versículos 34 al 36, el contexto de los fariseos, oyéndole que había ya hecho callar a los saduceos, se juntaron a una, y uno de ellos, el intérprete de la ley, le preguntó por tentarle, diciendo: maestro, ¿cuál es el gran mandamiento de la ley? Y aquí viene la respuesta de Jesús. ¿Cuál es? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. ¿Por dónde empezó la conexión allí? En el primer mandamiento de la ley. Amarás a Dios, pero no solo amarlo por amarlo, dice, amarle de todo corazón. La conexión empieza ¿dónde? ¿Por qué? Porque Dios no mira la fachada. ¿Qué mira Dios? Mírelo como lo dice en 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1 al 7. Dios mira el corazón. Es lo primero que Dios va a ver en cada uno de nosotros. ¿Qué cosa? El corazón. En 1 Samuel, capítulo 16, 1 al 7, vamos a encontrar esta enseñanza que Jesús estaba haciendo énfasis, y era cuando Dios le manda a Samuel a buscar a quien ungir. En 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1 al 7, el énfasis era precisamente no mirar la fachada, cómo estaba vestido, si era grande, era gordo, era flaquito. No, hay algo que Dios siempre se enfoca en cada uno de nosotros. Y en 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1 al 7 de 1 Samuel, capítulo 16, en los versos 1 al 7, donde estaba el enfoque que Dios había enviado a buscar al ungido. ¿Cuál era? Dice 1 Samuel, capítulo 16, versículos 1 al 7, dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén. Belén, ¿le suena? Porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel: ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió: toma contigo una becerra de la vacada y di: a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio. Y yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirlo con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaías y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová está ungido. Verso 7. Y Jehová respondió a Samuel. ¿Qué le respondió Jehová a Samuel? No mires su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. ¿Qué mira el Señor en nosotros? De cada uno de nosotros el Señor nos mira. Por eso Jesús hace énfasis
en que el gran mandamiento comienza la conexión en amarás al Señor tu Dios ¿con qué? Con todo tu corazón. Eso es lo que tenemos en Mateo capítulo 22 y veamos en el versículo 37 con algo del corazón, un poquito del corazón. Aquí dice con todo tu corazón y luego ¿qué dice? Con toda tu alma. Y esto de amar con todo el alma tiene que ver con todos nuestros estímulos, todos nuestros sentimientos. El Señor quiere que nosotros nos volvamos a Él como Él se entregó a nosotros. ¿Cómo se entregó el Señor a nosotros? No estimó su trono de gloria a que aferrarse, lo soltó todo. Hermanos, hay cosas que el Señor quisiera que nosotros también soltáramos, que dejáramos a un lado, que pusiéramos a Dios primero, con todo el corazón, con todo nuestro sentimiento, de lo más profundo. Dios da todo lo mejor. ¿Qué cree usted que debe darle al Señor? ¿Algo o todo su sentido? Y aquí el Señor profundiza cuando dice, y con toda tu mente. Por eso Romanos 12:2 dice, oye, renovad vuestro entendimiento. No nos acomodemos a este siglo. Métele corazón, métele alma, métele entendimiento, mete toda tu mente. Mire cómo lo dice el versículo 37 de Mateo capítulo 22. Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. El Señor quisiera que nosotros pudiéramos darle lo mejor con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente. Métele concentración, métele entendimiento. El Señor quiere que veamos cuán importante es esta gran enseñanza. Y luego Él pasa al otro nivel. Él dice, ¿y sabes qué? El segundo mandamiento es semejante. Y dice, quien ama verdaderamente a Dios demostrará que también puede amar a su prójimo. Y ese es un planteamiento muy, pero claro y profundo. El Señor no está diciendo no solamente de palabra. Es que nosotros no podemos seguir diciendo que amamos a Dios y no podemos amar al prójimo. Así lo dice Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. El Señor hace este contraste. Dice, tú me amas, le preguntó 3 veces Jesús a Pedro. Pedro, ¿me amas? Apacienta mis ovejas. Y cuando usted ve en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20, también tiene que reflejarse la evidencia de que amamos a Dios. En Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20, podemos llenarnos los labios de decir, Señor, te amamos, Señor, te amamos. Pero a ese yo no lo soporto, me cae de lo más mal, no quiero ni verlo en pintura. Entonces el Señor te confronta con Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. ¿Cómo tú puedes decir que tú amas a Dios y tú desprecias al prójimo y lo tratas como... No, yo solo amo a Dios, no tengo que ver con más nadie. No. El Señor no lo plantea de esa forma. Mira cómo lo plantea el Señor en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Lo lleva a otro nivel que necesitamos aprender de él. Si alguno dice Primera de Juan 4, 20. Si alguno dice, ¿qué dice? Yo amo a Dios. ¿Cuántos aman a Dios aquí? Y aborrece a su hermano, es mentiroso, pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Contraste. No, pero Dios sabe que yo lo amo.
Pero es que hay gente que yo no lo soporto, no puedo ni verlo. Todavía te falta amar a Dios, porque cuanto más amas a Dios, vas a aprender a amar aún a los que no lo merecen, porque nosotros recibimos de gracia, y de gracia recibimos sin merecer, hermanos. De gracia debemos dar también, aunque no se lo merezca, porque Dios así nos ama. Para que nosotros podamos tener la capacidad de amar como Dios ama, tenemos que acercarnos a Él con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra mente. Y de ahí tú vas a encontrar recursos para amar aún a quien no se lo merece. Porque Dios te va a hacer esta prueba constantemente. Si me ama, ama también a tu prójimo. Y así aterriza Jesucristo en Mateo capítulo 22, en los versos 38 al 40. Este es el primer y grande mandamiento, pero y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y de estos dos mandamientos se desprende toda la ley y los profetas. Resumen, la gran pregunta era cuál era el gran mandamiento de la ley. La gran respuesta, la gran enseñanza, el primer y segundo mandamiento. Y Jesucristo enfoca esto porque esto era uno de los problemas principales que tenían los fariseos. Eran bien discriminativos con aquellos que ellos consideraban que no eran santos. ¿Se acuerdan de la mujer del perfume de alabastro esta mañana? Era pecadora, si supiera. Yo le doy gracias a Dios que fue conocido como amigo de pecadores. Por eso estamos aquí hoy, porque Él nos ha amado aun cuando éramos pecadores, aun siendo pecadores. Cristo murió por nosotros. Por eso estamos aquí hoy, porque el Señor quiere profundizar esa relación con nuestro corazón. Él quiere la conexión, esa en la que nosotros le respondamos como Él nos trata a nosotros, con desprendimiento. Dejó su trono de gloria para humillarse hasta ser hombre y morir como un vil pecador. Cuando los pecadores éramos nosotros, Él ocupó nuestro lugar para darnos redención. ¿Cómo debemos responderle esa acción del Señor? No solo con palabras, sino con todo nuestro corazón, todo nuestro ser, toda nuestra alma, toda nuestra mente. Y amar al prójimo como a nosotros nos amamos a nosotros. Y aquí toda la ley depende de estos dos mandamientos. Si usted ve los 10 mandamientos, va a ver que los 4 primeros tienen que ver con su relación con Dios y los siguientes es de su relación con el prójimo. Precisamente por eso Jesucristo dice, de toda la ley, estos dos son los cuales depende toda la ley. Y los 10 mandamientos apuntan al amor hacia Dios y al prójimo, y cuando el verdadero amor gobierna nuestro corazón, porque Dios lo llena. Hermanos, ¿cuántos aquí saben que Dios llena de amor nuestra vida? Y con esa llenura de Dios, con esa plenitud de Dios, nosotros tenemos el recurso para compartir el amor. Y así Jesús dice, este es el mayor ejemplo de enseñanza. Él lo vivió. Jesús no solamente lo enseñó, pero amó al Padre perfectamente. Cuando Él dice amar a Dios sobre todas las cosas, Él le decía al Padre, mira, si era posible que pase de mí esta copa, pero hágase tu voluntad. Siempre ponía primero la voluntad de Dios. Amó también al prójimo perfectamente. ¿A cuántos no sanó? ¿A cuántos no dio de comer? Él vivió lo que estaba enseñando. La mayor demostración de amor fue allí en la cruz, cuando dijo, Padre, no les tomes en cuenta sus pecados. Mire que Él podía haber clamado por destruir a aquellos que lo estaban atormentando, pero allí es donde Jesús testifica que es la gracia de Dios. Buscando la voluntad de Dios era que encontraran el perdón de pecados, aun aquellos que lo rechazaban. Y así llega Jesús a la cruz para hacer una obra
grandiosa. O sea, el gran maestro dando una respuesta a una gran pregunta, como cuál es el gran mandamiento. Hermanos, el mandato de Dios es claro en su palabra. Podemos nosotros hoy responderle al Señor diciéndole, Señor, reconozco que tú me amas más de lo que yo merezco. Yo veo tu entrega, tu sacrificio total, que sea mi mente, mi corazón, mis sentimientos, todo pueda responder a esa obra de Dios. ¿Qué le podemos responder a Dios con este pasaje que Jesucristo nos enseña? Podemos decirle, Señor, yo te amo, pero todavía me falta hacerlo de todo corazón. Yo todavía puedo amar más a Dios. ¿Alguien aquí me puede decir si puede amar más a Dios? Y podemos decirle al Señor, todavía yo sé que puedo amarte con toda mi alma también. Y tal vez le pudiéramos decir, Señor, yo también pudiera amarte con toda mi mente también. ¿Por qué no responderle al Señor en su palabra? Nos dice hoy, ¿cuál es la gran enseñanza? ¿Cuál es el gran maestro que nos está enseñando con su ejemplo? Podemos unirnos en oración en este momento y pedirle al Señor que nos enseñe a amar como Él nos ama. Él lo dio todo. Podemos responderle con todo esta mañana. Podemos ponernos de pie e invocar al Señor y decirle, Señor, conecta mi corazón, conecta mi alma, conecta mi mente. Dejaré de estar, por lo menos en este momento, decirle al Señor, tú mereces mi obediencia, Señor. Que yo te corresponda como tú me ves. Qué bueno que tú sí ves mi corazón. Pidámosle al Señor en este momento en oración. Oremos. Padre Celestial, gracias. Gracias por enviarnos a Jesucristo, el más gran Maestro. Perdónanos cuando hemos puesto otras cosas como prioridad. Señor, llena nuestro corazón de tu amor verdadero para amarte con toda nuestra mente, alma y corazón. Ayúdanos a amar a nuestro prójimo como Cristo nos amó. Que nuestra vida refleje tu gracia y tu misericordia cada día. En el nombre que es sobre todo nombre. En el nombre de Cristo Jesús.